Bienvenidos a Ni de Riesgos, el podcast donde los riesgos y los saberes se conversan sin miedo. En este episodio titulado El conocimiento y los sueños, exploramos cómo el pueblo wayuu anticipa los fenómenos naturales, no solo a través de la ciencia, sino también con sueños y sabiduría ancestral. Acompañamos a Laura Salgado y a Enis María Ucharayu en un viaje donde el conocimiento del riesgo también se sueña. Muchas gracias. Bueno, Enis, bienvenida. Muchas gracias, Laura. Enis, te quiero preguntar una cosa. ¿Te acuerdas de lo que soñaste anoche? Sí, claro. ¿Nos puedes contar? Sí, claro. Bueno. Por supuesto. Soñé que con la voz de mi abuela que me dijo, Enis, levántate. No conoces aquí y tienes un compromiso. Enseguida me levanté. Tu despertador. Sí, prácticamente. Ok. Nosotros usualmente no nos acordamos de los sueños y la interpretación que hacemos es desde el punto de vista muy personal. Entonces uno tiene un sueño y le da su toque, le da su interpretación en el caso de que nos acordemos. Para ustedes, desde su saber ancestral, ¿qué son los sueños? ¿Qué les revelan los sueños? ¿Y por qué son tan importantes para ustedes como pueblo wayuu? Sí, es importante porque nos revela, nos cuida de un peligro. Siempre nos alerta de un peligro. ¿Los sueños solamente son para los peligros o también les dan otra Protección. protección? Sí, claro, protección. Cuando van a ocurrir fenómenos de la naturaleza, Sí. como por ejemplo los ciclones tropicales, ¿qué les enseñan los sueños? ¿Qué se les revelan los sueños? ¿Qué pasa en esos sueños? ¿Qué sienten? ¿Qué ven? ¿Qué imágenes? Cuéntanos cómo es ese momento. Y sobre todo también a quiénes, ¿no? Sí. Sobre todo sueñan nuestros abuelos, nuestros sabios. Y hombres y mujeres que tienen la capacidad de pensar y que tengan un juicio, ¿sí? Sí. Eso no se revela a cualquier persona, se lo revelan a personas con capacidades de juicio, ¿sí? Y llega una voz, sea por medio de un antepasado, ¿sí? O de un familiar fallecido, y llega esa voz que dice, despiértense, avisa a su gente que viene un peligro, ¿sí? Pero ven como las imágenes del peligro, o se les revela específicamente qué es lo que va a llegar, o con una sensación, con una imagen específica, o es solo lo que nos indicas, un ancestro que les habla, o hay algo más allí dentro del sueño que les permite esa interpretación de que algo viene. Todo depende del ambiente, ¿sí? Si hay una época de lluvias, porque nuestros antepasados, ellos eran muy sabios, ellos sabían la época de Juyá, lluvia, ¿sí? Lluvia. Y época de sequía, Hamour, ¿sí? Ujú. Entonces ya ellos conocían las estaciones, ellos se guiaban por la luna, Sí. ¿sí? Por la luna, siempre se guían es por la naturaleza. Entonces, de acuerdo al ambiente, al año, la estación del año, porque ellos sabían la estación del año, ¿sí? Entonces, eso. Entonces, con todo eso que pasa en el ambiente, el ancestro les dice a través del Comunica. sueño y les comunica Cuando hay peligros. Cuando hay un peligro. Para proteger sus hijos. proteger Sí, sus hijos. sí, señor. Muy bien. ¿Y cómo pasan entonces de esa revelación a tomar una acción, a hacer algo? Entonces, el ancestro le comunica a la comunidad o él se sienta a hacer su interpretación de lo que está pasando y habla con una sola persona. ¿Cómo es ese momento en el que del sueño ustedes lo van a comunicar a los demás y qué acciones toman frente a ese peligro que va a llegar, que pues posiblemente pueda ser algo de la naturaleza? Sí. El sabio de nuestra familia y de nuestra comunidad siempre sueña alrededor de a las 2 de la mañana. Nunca es a las 2, 3 de la mañana. Y si sueña muy a las 5 es porque ya está pronto el peligro. Es una emergencia. Pero si es alrededor de 2, 1, es un peligro que todavía está lejos. Okay. ¿Sí? Y ese sabio, él se encarga de comunicar a sus nietos, a sus sobrinas, a la comunidad. Y dependiendo de la sabiduría de cada uno, si lo toman, ellos se salvan.
Y los que no le prestan atención, lamentablemente, pues sufrirán las consecuencias, sea falta de alimentos, sea porque no arreglaron una casa, en fin, entre muchas cosas. ¿Y qué medidas toman? Entonces, él comunica, él sabe que recibió el mensaje, lo comunica a su comunidad. ¿Y qué hacen? ¿Cómo se preparan para enfrentar eso que viene? Sí. ¿Toman medidas de precaución? ¿Se van del lugar? ¿O qué hacen frente a ese mensaje que está llegando? Nosotros los guayús siempre estamos cuidando nuestros niños, nuestros animales, nuestros adultos mayores. ¿Sí? Esa es la prioridad. Prioridad. Eso siempre ha sido así. ¿Y qué es lo que hacemos? Buscamos leña, que es la principal herramienta para abastecernos de alimentos. Con eso cocinamos nuestros alimentos. Segundo, nos preocupamos por la carne seca. Nos empezamos a secar carne seca al sol para que en el momento que llegue el peligro ya tenemos alimento. Y nuestros abuelos en la época de lluvia, como ellos siembran, iban recogiendo los frijoles, ¿sí? Entonces ellos tienen esa comida guardada. Uh-huh. Y esa comida guardada tiene que estar en un lugar, porque si se presenta una emergencia grande hay que llevarlo. Sí. Nosotros, ¿sí? Porque para nosotros nada es seguro. Si se cae en nuestra casa debemos evacuar, Claro. buscar un lugar más elevado, ¿sí? Porque habemos personas en La Guajira que vivimos en partes bajas y parte alta. Entonces siempre pensamos que la parte alta es mejor que la baja. Uh-huh. Siempre miramos hacia arriba. Nos contabas que empiezan a tomar como unas medidas de preparación, como secar la carne y eso, en el entendido en que tal vez hayan soñado a las 2 de la mañana y nos esté dando ese tiempo. Cuando el mensaje es más urgente, ¿hacen algo diferente? Por ejemplo, soñaron sobre las 5 o 6 de la mañana, eso les dice, hay una urgencia mayor. ¿Qué más hacen frente a esa diferencia de tiempo que les está dando el fenómeno que va a llegar? Lo que tengamos a la mano nos la llevamos. Sí. Lo organizamos. Sí, nosotros en esa parte somos muy, muy juiciosos. Y lo que tengamos a la mano, lo llevan. Y cuando tienen más tiempo, hacen algunas medidas de protección para ustedes frente a algunos elementos que tengan del saber ancestral. O sea, ancestralmente hacen algo que les ayude a protegerse. Sí, claro, porque es que en el sueño le dicen a nuestros abuelos que deben hacer un baño de alguna planta específica. ¿Y es la misma planta siempre o depende? Es revelada a la persona que tiene esas capacidades de sabiduría. Ok, esa se revela en ese momento. Sí, es esa planta. ¿Y se lo cuenta o se la muestra? ¿O le dicen dónde está? No, como ya conocemos las diferentes plantas medicinales de nuestro territorio, y él dice, no, tal planta. Tal planta. Sí. Y hacen un baño. Sí. El sabio que recibió el sueño. No, los niños, todos en general. O sea, eso para protección. Protege la comunidad. Para proteger ¿Y qué otras cosas hacen para tomar esa protección? Que recuerdes o que hagan para poderse, pues, precisamente proteger, aparte del baño. ¿Tienen alguna otra cosa? Aparte del baño sería... En el sueño se puede, pues, nuestros ancestros o la naturaleza misma, ellos pueden decir, no vayan a consumir ciertos alimentos. Okay. Eso puede ser otra. Porque ellos dicen, si lo consumen, el peligro puede ser peor. Mayor. Sí. Cuidado con consumir ciertos alimentos. Bueno, eso hacen de manera general. Sí. ¿Tienes algún recuerdo específico de algún momento en tu vida en el que la llegada de algún ciclón tropical se haya revelado a través del sueño y que nos puedas contar qué pasó esa vez? Un ejemplo específico y nos cuentes qué hicieron, cómo vivieron esos momentos, qué hicieron en las etapas previas, pues cuál fue tu experiencia frente a eso en la comunidad. Recuerdo el huracán Joan. Joan. Sí. En el 87 fue eso. Sí, Estábamos yo pequeños. estaba más pequeña, pero mi abuela, pues ella siempre en la madrugada nos despierta. Porque ella es una de esas que dice, despiértense, y su mente no le dice nada. Ustedes no se preocupan que van a comer mañana. Levántense. Ella es esa. A las 2 de la mañana se levanta.
Entonces recuerdo que ese día ella dijo, viene un peligro y es grande y debemos estar preparados. Los animales sobre todo, porque es que nosotros vivimos al frente, hay un arroyo al frente de nuestra casa. Entonces, ojo con eso, los animales no pueden estar de ese lado, tienen que estar de este lado. Entonces movieron Sí. los animales. Sí, movimos los animales, empezamos a organizar nuestro alimento, leña, agua. Ujú. Y secaron carne, o sea, lo que nos contaste ahorita. Sí, o sea, matamos un ovejito, lo disecamos, como 2, dependiendo cuántos días va a durar el huracán y cuántas familias somos. Claro, pero esa información no se les revela con esa precisión, o sea, No. sino Eso pues, ya es porque ya nos alertan de que es del un peligro grande. Claro, es un peligro grande y también dependiendo a qué hora lo soñó. Sí, entonces nos Recuerda. contaste que era sobre las 2 de la mañana. Si va, Y antes habían tenido algunas otras revelaciones o alguien más que haya soñado en ese momento cuando pasó el huracán Joan. Que ¿otra recuerdes, persona? otras personas o fue solo tu abuela. O Mi abuela, o sea, lo que yo recuerdo es lo que soñó mi abuela. De otras personas, no recuerdo. No recuerdas. Lo último que sí recuerdo es sobre el COVID, Porque sobre el COVID. porque ese es un virus que iba a afectar a toda la humanidad. Y también se lo revelaron en los sueños. Sí, se lo revelaron a una señora en mi pueblo. Ella soñó. ¿Y qué le dijeron a ella? Le dijeron, despiértense, dile a toda la comunidad que deben hacerse un baño de cierta planta, no deben consumir ciertas cosas, hay que hacer un ritual, hay que hacer comelonas, hay que hacer... Esas comelonas es para proteger, para que los espíritus malos no vayan a acabar con la generación. Sí. Entonces, tienen que usar marúa, es una pulsera de una planta medicinal cultural nuestra en La Guajira, y que debíamos usar todos marúa, es una protección. El que no use eso está en peligro. Y eso lo hicieron para el momento de La COVID. mayoría de todos en la Alta Guajira lo hicieron. Bueno, Sí, la mayoría. muy interesante. Sí. Y también lo hacen para los fenómenos, peligros grandes que no Sí, estén es asociados que a- esos sueños son muy respetados. Sí, Sí, sobre todo cuando se trata de un fenómeno fuerte, sobre Vale. todo los virus, huracanes. o unas temporadas de lluvias, por ejemplo, muy Sí, fuertes también. Sí, Bueno, también, eso sí. está interesante que ocurra. Sí. También quería pues hacer una mirada a este pasado. Este huracán ya ocurrió van a ser 40 años. Sí, porque es que Joan fue muy fuerte. Sí, Recuerdo que en ese tiempo, yo estaba muy pequeña, pero recuerdo que tengo una tía, ella se llama Ana Julia, y ella dio a luz a su hijo en ese momento. En medio del sí, huracán. el niño nació debajo de una lata, o sea, porque es que la casa de ella se cayó. Sí. Entonces ella dio a luz ahí y o sea, nuestra familia ayudó a ella. Y él se llama Guaguay, Y mi eso, primo. ¿Y eso tiene alguna traducción especial, Guaguay, el nombre? Sí. huracán. Ah, se llama huracán. Sí, señora. Bueno, ¿y es un huracán o es más bien calmado? ¿Quién? ¿Mi primo? Tu primo. Es un huracán. Ah, Es bueno. pobre mi tía. Es un huracán de verdad. ¿Y cómo podemos ver eso que pasó en Joan ahora, después de 40 años, sigue pasando lo mismo o pues vivimos en un mundo completamente diferente ahora? 40 años después, este mundo se ha transformado y con todos los temas digitales, que tenemos la información a la mano, entonces uno quiere saber si va a llover y coge el celular, o llegan las alertas por WhatsApp, o las redes nos dan un montón de información. Hemos perdido esa conexión, o sea, nos hemos desconectado de la tierra y esos elementos sutiles que nos dan y a través del sueño se ha perdido, o ustedes lo han mantenido y se mantiene en este momento esa posibilidad de esa revelación. Bueno, mi análisis personal, los jóvenes que han salido de nuestros territorios se han olvidado de esas costumbres, se han olvidado. Y también existe la vergüenza étnica, y eso lo hay. Por eso es la preocupación de nosotros de aplicar la educación propia. ¿Sí? ¿Por qué la educación propia? Porque de ahí vamos a valorar lo propio y el conocimiento ancestral, que es muy valioso. Claro que sí. Muy valioso.
¿sí? Entonces, en eso, en zona norte extrema estamos trabajando en ese tema. ¿Y cómo lo trabajan? ¿Qué hacen para lograr ese diálogo entre lo ancestral propiamente y lo que nos trae ahora la tecnología y que no se convierta como en un divorcio, sino que nos logremos reconciliar entre lo ancestral y también las cosas buenas que nos trae la tecnología? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo hacen que eso se pueda dar dentro de las nuevas generaciones para que no se pierda este conocimiento? No nos vamos a divorciar de la tecnología, claro está. Eso está claro. Eso está claro, pero sí debemos trabajar la concientización a nuestros jóvenes, ¿sí? Porque es importante el rescate, ¿sí? El rescate. El rescate a lo cultural y lo propio. ¿Y los jóvenes Sobre sueñan? todo la lengua también. La lengua. El hablar guayunaiki, muchas personas no lo valoran, Ajá. ¿sí? Pero es muy importante, porque allí está el conocimiento verdadero, el juicio, la disciplina. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que tú nos dices, si lo entiendo bien, por ejemplo, los jóvenes están perdiendo esa capacidad de tener esa posibilidad porque no tienen ese juicio y no lo valoran, y es lo que ustedes están tratando de rescatar. Sí, queremos rescatar nuestra juventud, que vuelvan, no que se olviden de la tecnología, no, al contrario, usemos la tecnología, pero vamos a llevarlo de la mano y que sea equilibrado. ¿Cómo lo equilibran? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo utilizan ustedes la tecnología frente a estos eventos, como las alertas que nos llegan con los sueños? ¿Lo están haciendo en este momento o están tratando de llegar a ese matrimonio nuevamente entre lo tecnológico y lo ancestral? Es por medio de la educación. Hay que educar. Hay que educar. Sí, sí, educar. Desde lo propio, desde lo espiritual, ¿sí? Es un tema difícil. Sí, claro. Claro, creo porque que sí. hace 120 años llegó el cristianismo a nuestro territorio. Antes éramos muy místicos, éramos muy sabios. Ya hoy en día no tenemos esas capacidades. Sí, aún lo tenemos, pero no tanto como antes. Y sienten Porque hubo esa mezcla de creencia, religión, ¿sí? ¿Y sienten Pero que lo han logrado recuperar? Hay muchas personas que creen en lo propio. Sí. Y yo pienso que ellos están más despiertos que otros. Los que creen lo ancestral están despiertos para mí. Para ti. Sí. Y el que todavía dice, no, o sea, no estoy diciendo que no crean en Dios. Dios eres tú. Dios somos todos. Si tú no quieres, si no te quieres, si no quieres a los demás, entonces no crees en Dios y es lo mismo. Y también Dios está en los sueños. Pues nos todo ayuda eso con para mí es para Dios. ustedes. Bien. Sí. Pero lo están logrando recuperar, esa tarea importante de hacer nuevamente ese match entre tecnología y ancestralidad. ¿Lo están logrando? ¿Crees que lo están logrando? Sí. ¿Cómo ves ese futuro ahí de estos jóvenes en ese sentido? Tenemos que trabajarlo bien duro. Es una tarea. Es una tarea muy fuerte. Pero lo estamos haciendo. Tenemos muchas juventudes que están trabajando en los medios de comunicación también, como yo, que trabajan en las traducciones, en los territorios, en el enfoque étnico. Todo eso motiva a que haya rescate en lo cultural. ¿Sí? Bueno, Enis, pues te queremos ante todo agradecer por esta generosidad de querer compartir con nosotros pues todo tu conocimiento, todo tu saber, hablar de este rescate tan importante, que nos ayudes también a nosotros a entender que el riesgo se comprende desde muchos lugares, desde lo espiritual, desde lo natural, de todo lo que vivimos y pues que debemos lograr este gran diálogo entre lo ancestral y que nos hayas compartido cómo los sueños son tan importantes para tu pueblo y cómo nos alertan de las cosas que pasan y cómo debemos estar conectados con estos temas importantes. Aquí en este espacio seguiremos hablando de los sueños, así que los invitamos a que nos sigan, continúen, le den play al siguiente episodio. Muchas gracias. Y así hemos llegado al final de este episodio de Ni de Riesgos. Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre el conocimiento y los sueños. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Agradecemos nuevamente a la cooperativa Cotradecún
por su hospitalidad y por abrirnos las puertas de su casa desde donde originamos nuestro video podcast. Hasta la próxima y gracias por su atención.